empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio sin... ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Damos gracias a Dios porque gracias a Él, nuestra familia, nuestra casa, nuestro matrimonio y nuestros hijos están en las manos de Dios. Qué lindo comenzar agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por su gracia, por su amor, por su bondad. Poder decir hoy, el mejor lugar para crecer en mi familia. Cuando hablamos de construir familias sanas, implica un trabajo. Por eso invitamos, animamos a todos para que todos los sábados a las 3:30 de la tarde, Canal 8 Comunitario La Unión, nos puedas ver. También nos puedes escuchar por Facebook, por YouTube. Y día a día poder entender lo que tenemos que hacer después de Dios, la familia. Y por eso nosotros hoy aportamos el 100x1 a tu casa, a nuestra familia. Qué bueno poder entonces, en esa secuencia que hemos venido desarrollando dentro del fortalecimiento familiar. Y hoy, en Construyendo Familias Sanas, vamos a hablar sobre la humildad. Vamos a mirar desde todos los puntos cuáles son los favores cuando hay humildad y cuáles son los contras cuando no hay humildad. Para que definamos también en nuestro corazón qué es ser humilde. Porque muchos les cuesta entender esta palabra. ¿Qué es y para qué es la humildad? Ahora, hazte una pregunta allá donde tú estás. Si yo te preguntara en estos momentos, para ti, ¿qué es la humildad? ¿Cómo definirías esa palabra? Tendríamos muchas razones. Viene una segunda pregunta. ¿Tú eres humilde? Yo creo que entraríamos en el entorno de lo que vamos a hacer. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente y deja que Dios obre para que hoy aprendamos a ser humildes. Cuando hablamos de la palabra humildad, entendemos muchas cosas. La humildad es admitir mis errores, aprender de ellos y reconocer que me equivoqué. Es una de las tantas razones de lo que es la humildad. Es admitir mis errores, aprender de ellos y reconocer que me equivoqué. Ahora pregúntate, en el rol que a ti te tocó dentro de tu familia, como papá, mamá e hijos, en el entorno familiar, reina y prima la humildad. Recuerda que en Construyendo Familias Sanas, con la dirección de Dios, lo que queremos es ayudarte a fortalecer el ser más que el hacer. El ser
es el interior. El hacer es el reflejo de lo que somos. Entonces, yo no puedo decir, yo soy humilde, sabiendo que en mi corazón me cuesta admitir los errores. No aprendo de ellos y no reconozco mis errores. La finalidad en donde queremos llegar en el fortalecimiento familiar es que usted, yo, cada uno de nosotros nos encontremos cara a cara y podamos decir, ese soy yo, esa soy yo. Si yo tengo una claridad de lo que yo soy, yo voy a ser mucho mejor conmigo mismo y con los demás. Así que gocémonos y deleitémonos en todo esto para poder entender todo lo que vamos a fortalecer. La humildad no es sinónimo de pobreza. Escucha muy bien. La humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad es sinónimo de calidad de persona. Qué bendición poder escuchar eso. Cuando yo miro esta palabra, sinónimo, muchos dicen, no, es que si quiere ser humilde, tiene que ser pobre. No, eso es un concepto totalmente erróneo e equivocado. Porque si usted tiene y es humilde, entonces usted ha entendido el propósito de la humildad. Para poder crecer, yo tengo que ser humilde. Pero nunca se te olvide, estés donde estés, de dónde te sacó Dios un día. Por eso la vida hay que valorarla. Vida solamente hay una. Y hay una necesidad. La humildad es sinónimo de calidad de persona. Como hablamos del ser, dentro del programa Construyendo Familias Sanas, yo me tengo que identificar muy claro en esa claridad en lo que yo soy. ¿Cómo es tu estilo y tu calidad de vida? Solamente estés pensando, la calidad de vida que tú vives hoy es la que te está ayudando a crecer, a fortalecer y a tener una vida como debe de ser. Como estamos definiendo los términos de la humildad y estamos trabajando el fortalecimiento familiar, yo tengo que reconocer que es la capacidad de enfrentar y reconocer tanto las propias indiferencias e insuficiencias como las cualidades y capacidades personales para poder aprovechar y obrar el bien sí y llamar la atención. Y ahorita vamos a encontrar unos parámetros donde lo que usted y yo tenemos que ser muy claros en el acto de la humildad. Si yo quiero crecer, yo tengo que tener humildad. Pero ¿cuántos hoy quieren crecer por encima de otros? Así. Si la humildad es sinónimo de calidad de vida, es porque yo tengo que saber vivir mi vida. Y si yo no tengo una cualidad, una necesidad, una urgencia en mi vida personal, yo no voy a poder tener un estilo de vida con una misión y con una visión. Observa esto que te estoy diciendo. Si yo aprovecho y voy a obrar para llamar la atención a favor de otros, sin ser yo humilde, es porque en mí hay algo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Para que usted y yo miremos todo lo que vamos a destinar. La humildad es un concepto, es una forma de vida y de actuación. La humildad es reconocer que siempre podemos aprender y sobre todo aprender a servir al prójimo. Ahorita yo te voy a hablar de una de las tantas enfermedades que es el orgullo, que es el egoísmo. Cuando no somos humildes,
Uno, nos cuesta reconocer los errores. Dos, miramos siempre el problema de los demás, pero no vemos el problema mío. Y número tres, nos cuesta aprender a ayudar al prójimo. Si yo tengo humildad dentro de mi corazón y yo tengo claridad de lo que voy a hacer, entonces yo voy a ser un mejor papá. Tú vas a ser un mejor papá. Tú vas a ser una mejor mamá. Hijos, ustedes van a ser unos mejor hijos. Pero tenemos que estar hablando de las necesidades del alma como tal. Cuando miramos palabras sinónimas de la humildad, vienen a memoria esto, y así es una persona humilde. Así que tenlas muy claras en tu corazón, en tu libreta de apuntes. Así es una persona humilde. Es sencilla, simple, descomplicada, con mansedumbre, abierta, flexible y transparente. Pongamos esas 7 cualidades en mi corazón, en tu corazón hoy, y hazte una autoevaluación personal. Tú tienes estas cualidades apropiadas en tu vida. Piénsalo nomás. ¿Eres sencillo? ¿Eres simple? ¿Eres descomplicado? ¿Tienes mansedumbre? ¿Eres abierto? ¿Eres flexible? ¿Eres transparente? Si tú tienes más del 4% de estas palabras sinónimas, entonces podemos decir que tú estás en el camino correcto para ser humilde. Aquí hay unas necesidades que tenemos que tener muy claro. Uno siembra para bien o siembra para mal. Si yo en mi corazón hago, permito, digo cosas que no son de bendición, yo voy a recoger en un mañana no bendición, sino maldición. Hoy es un llamado a todos nosotros. Debemos de cambiar de adentro hacia afuera para que lo de afuera refleje lo que yo soy por dentro. Pero si tú tienes estas cualidades muy claras sobre tu vida, entonces eso hay un número de indicación que tú eres una persona humilde. Lo importante es trabajar, mejorar y poner en práctica lo que hoy estamos aprendiendo. Aquí no es de decir, es que él es orgulloso, él es egoísta, él o ella no es humilde. Aquí es de decir en este día, yo soy humilde. Buena pregunta, ¿cierto? ¿Tú eres humilde? ¿Cuál es tu concepto claro y tu pensamiento cuando hablamos de humildad? Porque dentro del fortalecimiento familiar, esto implica muchas cosas. Y eso es lo que yo quiero que nosotros tengamos ese llamado, esa advertencia, que se enciendan hoy las luces y yo pueda decir, yo necesito empezar a aplicar todas estas palabras sinónimas a mi vida. Muchas veces hemos escuchado esto, yo voy a cambiar, ¿cierto? Y se pasan los días, las semanas, los meses, los años, y no se cambia. ¿Qué estás esperando tú para hacer un cambio en tu corazón? Dime, ¿qué estás esperando? Así como hay palabras para definir qué es la humildad, también hay palabras que son lo contrario a la humildad. Y quiero que estés muy atento, porque la idea es poner hoy en una balanza cuál es el sinónimo de humildad
y qué es lo contrario a la humildad. Porque que tú puedas definir dónde estoy yo, cómo estoy yo y qué estoy generando para producir. Al que le falta humildad, a esa persona es así, es altanero, es orgulloso, es altivo, es complicado, es pedante, es despótico, es intransigente y presumido. Cuando miramos un corazón con todas estas definiciones, uno dice, Dios, ¿cómo estoy yo? O tengo el sinónimo de ser humilde, o me falta humildad, porque tengo más de estas enfermedades que en el cual no puedo tener claridad sobre mi vida. Quiero que tú pienses, medites, hagas un pare allá donde tú estás. O eres humilde de corazón, o estás obrando en contrario de la humildad porque tienes estas enfermedades. Hay enfermedades buscadas que se generan en nuestro ser, enfermedades que no tenemos una respuesta, pero que sí tenemos la solución. Lo que pasa es que nos cuesta reconocer la enfermedad. Yo no puedo seguir diciendo de boca, yo soy humilde, pero con todas estas enfermedades. Ahora, como estamos hablando de la familia, si yo estoy mal, yo voy a transmitir lo que estoy mal a los que están cerca de mí. A mi esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los nietos. Todo esto es algo generativo en el cual queremos fortalecer. Hay una palabra que es una de las tantas que sufren muchos los seres humanos y es el orgullo, la vanagloria. Yo lo dije al inicio, mientras que el ser humano no reconozca sus errores, esto ya muestra que es una persona enferma y que es orgulloso. Ahora, como estamos hablando de construyendo familias sanas, en el entorno familiar, ¿cómo lo verías tú hoy? Solamente cómo lo ves, no es para que hables de los demás. Los que están cerca de ti, con el núcleo familiar con los que tú vives, son más y reconocen que son humildes o no son humildes porque también tienen estas enfermedades. Antes de verlos a ellos, yo me tengo que ver primeramente a mí. Ahora, ¿cómo hago para entender si ser humilde es reconocer que yo tengo defectos? Que ser humilde, yo tengo que reconocer que también tengo unas cualidades. Reconocer que la verdad, que yo soy más criatura de Dios, y al ser criatura de Dios es porque yo soy imperfecto. Ningún ser humano es perfecto. Yo tengo errores. Yo soy imperfecto. Lo más importante que queremos hablar de la humildad es reconocer cuáles son mis errores y cuáles son mis defectos. Cuando hablamos del ser, y yo puedo tener claridad, podemos decir que así como somos imperfectos, también tenemos que decir que todos nosotros somos pecadores. Al reconocer que somos pecadores, esto me lleva a reconocer que yo necesito de un Dios que me perdone. Y yo no debo esperar a mañana, sino hoy. Hoy es el día. Humildad es reconocer. Humildad es enfrentar lo que yo soy. En todo el entorno
Si yo reconozco que soy una nueva criatura, amada indefinidamente por Dios, que fui redimido por Él y llamado por Él para que yo dé frutos, yo debo de caminar con Él para poder ser mejor. ¿Por qué hago este énfasis? Porque muchas veces queremos que los demás cambien y yo no cambio. Muchas veces yo quiero que los demás vean a Dios y yo no tengo a Dios. Estamos construyendo. Para construir de la mano de Dios, yo tengo que buscar al que me va a ayudar a construir. Vivir sin buscar el precio de los demás, que es mi familia, que es mi núcleo familiar, es porque yo soy humilde. Pero ¿sabes lo contrario de todo esto en donde marca hoy? Cuando el hombre busca más poder, fama, riqueza, todas estas cualidades, sin importar lo que puede pasar, y piensen o lo que digan o hagan los demás. Ahora, solamente evaluémonos cada uno de nosotros. Como yo estoy viviendo, como tú estás viviendo, tú estás agradando a Dios, yo estoy agradando a Dios. Porque estamos hablando de la humildad, estamos hablando de la sinceridad, estamos hablando de la honestidad, del ser transparente. Si yo soy humilde, reconozco como papá lo que yo soy. Si tú eres humilde como mamá, reconoces el rol que te tocó como mamá. Miremos todo esto. Si ser humilde es reconocer, enfrentar la verdad, reconocer que soy una nueva criatura en Dios y que es vivir sin buscar el aprecio de los demás, entonces yo voy a poder tener claridad de quién soy yo. Te quiero dar un consejo como consejero de familia. No sigas aparentando lo que realmente no eres, porque te estás engañando a ti mismo, porque estás aparentando lo que realmente no eres. Ahora, ¿dónde nace el origen de la humildad? En el diccionario enciclopédico, la humildad viene de la palabra humus, que significa somos tierra, tierra fértil, tierra para sembrar, tierra para ver frutos. Si yo soy soberbio, altivo, orgulloso y egoísta, yo voy a correr un riesgo de sembrarle eso a mi familia. Ahora, ¿eso es de edificación para la familia? No. Eso es de destrucción para la familia. Quien posee este valor es porque está aceptando su condición como persona y reconoce realmente quién es y cómo es. Mira la importancia que estamos hablando. Cuando yo no muestro lo que yo soy, yo estoy haciendo el papel de hipócrita. ¿Y a quién me estoy engañando? A mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy aparentando lo que realmente no soy. Trato de mostrarle a los demás quién yo soy. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo que soy papá, es porque yo estoy cumpliendo como papá en el núcleo familiar. Si yo digo que yo soy mamá, es porque estoy cumpliendo dentro del núcleo familiar como papá, como mamá. Pero ¿de qué me sirve decir yo soy papá o soy mamá y no siembro ni tengo un plan de mejoramiento continuo para mi familia? ¿Por qué no piensas por un momento allá donde tú me estás viendo, donde me estás escuchando por los diferentes medios de comunicación?
¿Cómo está tu corazón hoy ante la humildad? ¿Qué crees que necesitas cortar para sacar de tu corazón lo que te están pidiendo? Yo tengo que darte muchas razones. Y pregunto, entonces, ¿por qué es tan importante la humildad? Yo estoy ayudándote en tu ser para que tú crezcas. ¿Sabes por qué es importante la humildad? Para poder mantener y tener buenas relaciones de calidad. Usted sabe que todas las relaciones de personas no son de calidad. Hay unas muy bien, hay unas más o menos, y hay unas que, mejor dicho, ni hablar. Porque hay que hacerlo para no caer en el engreimiento y la falsa modestia de mostrar lo que realmente no soy. ¿Por qué es importante la humildad? Para no sobrevalorarse y creer que usted o yo soy perfecto. Ninguno es perfecto. Todos nosotros, los seres humanos, estamos llenos de errores. Lo que pasa es que nos cuesta reconocer los errores. Nos cuesta reconocer en qué fallamos. ¿Por qué es importante la humildad? Porque no compararse equivocadamente con los demás. Deja de estar comparándote con los demás, mirando más a los demás, porque él, porque ella. Tranquilo. Si el crecimiento lo da Dios, entonces mira a Dios para que Él te dé el crecimiento. ¿Quieres sabiduría? Pide sabiduría. ¿Quieres inteligencia? Pide inteligencia. ¿Quieres gobernar mejor tu casa? Pídele a Dios. ¿Por qué es importante entonces la humildad? Por no encerrarse en sí mismo para no seguir cometiendo los mismos errores a todo momento. Mira todo el entorno de lo que yo te estoy diciendo hoy. Hay una necesidad, hay una urgencia y tiene que ser hoy. Si yo no le pongo atención a lo que es ser humilde, ¿cómo voy a entender a lo que Dios quiere hacer en mi vida? Volvamos a la primera pregunta. Cuando comenzamos, ¿tú eres humilde? ¿Sí o no? Yo soy humilde, ¿sí o no? Que miremos la necesidad de lo que hoy vamos a hacer. Pero si vamos a construir familias sanas, entonces sembremos para recoger un gran fruto en un mañana. Estamos y seguimos de la mano de Dios, construyendo, edificando, fortaleciendo familias sanas con su bendición y con su dirección. Cuando construimos familias sanas, fortalecemos familias sanas. Ese es el llamado, esa es la urgencia. Ese es lo que hoy tenemos que hacer. Y cuando hablamos de humildad, tenemos que reconocer cómo estoy yo. ¿Cómo estoy generando para crecimiento personal, para crecimiento familiar, y yo pueda tener esa claridad en lo que yo voy a hacer? Las personas que no son humildes son personas que tienen una imagen falsa de sí mismo. Ojo, pues lo que estoy hablando. El fortalecimiento como consejero espiritual es ayudarte a que tú tengas una mejor identidad. Ojo, los roles de papá o los roles de mamá son lo que se formó como pareja para fortalecer, pero aquí estoy hablando es al corazón para que puedan crecer dentro del fortalecimiento. Mira, las personas que no son humildes son personas que tienen una imagen falsa de sí misma. Vamos a hablar del origen de lo que yo soy. Pierden la objetividad de sus posibilidades y de sus limitaciones. ¿Cómo hago para entender eso? ¿Dónde estoy yo hoy?
fue porque ayer lo decidí. Y número 3, se creen muy por debajo o muy por encima de lo que pueden hacer. Si quieres crecer, pidámosle a Dios humildad. Pero la soberbia, el orgullo, la altivez, todas estas enfermedades son las que están deteriorando, acabando y destruyendo al corazón del ser humano. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, yo soy humilde? Y si eres humilde, ¿por qué te estás comportando así? Solamente piensa en ello. ¿Por qué? ¿Será que todavía dentro de tu corazón hay altivez, hay orgullo, hay egoísmo? El construir familias sanas me ayuda con la dirección y bendición de Dios a que yo sea una mejor persona. Y yo como persona, eso me va a ayudar a tener una identidad. ¿Por qué? ¿Cuál entonces sería la mejor etapa de la humildad? Buena pregunta. ¿Cuál sería esa etapa? ¿Sabes cuándo? Cuando una persona se da cuenta de que le falta mucho por mejorar. A mí me falta mucho para mejorar. Yo no sé a ti, pero a mí me falta mucho. Eso es reconocer. Que podamos decir hoy que se combaten los defectos y engrandecen las virtudes. Qué bueno poder decir hoy, Dios, permite que mis debilidades se conviertan en fortalezas para yo poder crecer. Eso sería una buena respuesta, ¿cierto? ¿Cómo no decirle, Dios, ayúdame a fortalecerme para yo tener mayor humildad? Como estamos hablando del fortalecimiento y del crecimiento personal en la humildad, entonces miremos algunos valores relacionados con la humildad. Si esos valores los tenemos dentro de mí, yo voy a ser una mejor persona. O sea que antes de evaluar a la esposa, al esposo, a los hijos, el primero que me tengo que evaluar soy yo. Miremos esto. ¿Cuáles son esos valores? Modestia, flexibilidad, amistad, sobriedad, laboriosidad, generosidad. Todos estos valores van subiendo en una escala. O sea que si yo tengo todos esos valores adquiridos sobre mi vida, yo voy a poder tener una claridad de cómo voy a ser. Eso sabe cuál es el efecto de ser humilde. El poder decir, tengo paz interior conmigo mismo. Hoy es un día de victoria, de bendición. Papá, mamá e hijos, núcleo familiar que me están viendo. Hoy es un día de poder decir, no soy humilde, papá, ¿me perdonas? Hijo, no soy humilde, ¿me perdonas? Que haya ese perdón hoy en medio de familiar y podamos decir, empecemos, comencemos, pero direccionemos para poder vivir. Como el enfoque de construyendo familias sanas es enseñar, ¿cómo aprender entonces a ser humildes? Número 1, evitar echarle la culpa siempre a las terceras personas de lo que te ha pasado en tu vida. Deja de estar autojustificándote siempre. Es que es él, es que es ella, es que son ellos. ¿Y yo qué? Estamos aprendiendo. Y si yo soy humilde, tengo que reconocer cómo estoy yo. Número 2, aprende a desarrollar una forma de autoestima que te ayude, que te enseñe a valorarte a ti mismo. Dios nos ayude a cambiar en nuestra vieja manera de pensar, pero que hoy podamos decir,
voy a pensar diferente porque voy a aprender a vivir diferente. Y voy a hacer un paréntesis ahí. Si yo no aprendo a vivir una mejor vida, yo voy a tener una vida muerta. ¿Que tengo vida? Sí, pero eso es otra de vida de nacimiento. Pero no estoy viviendo como debo de vivir. Número 3. Para aprender a ser humilde, hay que aprender a ser agradecidos. Palabra clave hoy en Construyendo Familias Sanas. Aprendamos a ser agradecidos. La deslealtad, el ser desagradecido, no son cosas de Dios. Aprendamos a ser agradecidos. Al preguntar, pregunta, pero tienes que saber preguntar, pedir apoyo. Todos en la vida necesitamos de una ayuda. Da lo mejor de uno. Si tú das para mal, los otros te van a dar para mal. Si yo doy para bien, los demás me van a dar para bien. Y qué mejor decir, reconocer los méritos y la sabiduría de otros o de otras que Dios pone en medio de nosotros para poder crecer. Yo quiero destacar y rescatar lo que Dios ha venido haciendo a través de este programa Construyendo Familias Sanas. Estamos llegando a muchas partes. Familias que no conocemos, hombres, mujeres, hijos que no conocemos. Pero de una cosa sí estoy seguro, que lo que estamos haciendo es con el respaldo de Dios para poder sembrar en ti una buena semilla para el mañana. Esto es lo que queremos hacer. ¿Sabes en 2 palabras qué es lo contrario de la humildad? ¿Qué crees que puede suceder? ¿Qué es lo contrario de la humildad? La soberbia y el orgullo. ¿Cuántos hoy necesitamos morir a la soberbia, al orgullo? Y ya no más de decir, es que así soy yo, es que así me criaron a mí. No, qué pena. Si vamos a fortalecer la familia, tenemos que empezar hoy, no mañana. Escucha, hoy, a sacar la soberbia, el orgullo, la altivez, la prepotencia. Tantas enfermedades que no están dejando ver la humildad en el corazón familiar. Algo está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dejemos obrar a Dios, por favor. Escucha este consejo. Hoy es un día de abrir nuestro corazón y de decirle, Dios, interviene en mi corazón, he endurecido mi corazón, quita de mí esa soberbia, ese orgullo, esa altivez, esa prepotencia. Si quieres algo nuevo, tenemos que comenzar por ello. Cuando yo me conozco a mí mismo, yo doy el reflejo sin decir quién soy y los demás van a saber cómo soy yo. Mira esto, donde hay humildad, hay sabiduría. Y yo aplaudo ese término. Donde hay humildad, hay sabiduría. Dios añade sabiduría para que seamos más humildes. Sin humildad no hay conocimiento de sí mismo y por lo tanto esto muestra y refleja que entonces no hay sabiduría. Aquí es entender cómo estoy yo hoy, cómo estás tú hoy. Familia, hogar, matrimonios e hijos. Es difícil conocerse, ya que la soberbia siempre está presente dentro de los seres humanos. Cuando hay soberbia, cuando hay altivez, entonces esto
empobrece la conciencia y embellece los defectos que tiene el ser humano propio. Por eso nos cuesta reconocer nuestras fallas y nuestros pecados. Si yo no reconozco mis fallas y mis pecados, me estoy haciendo daño a mí mismo. Y viene una palabra que tiene que estar en nuestros corazones: aceptación, aceptarme. Aceptar la propia realidad de lo que yo soy me va a ayudar a identificar, y resulta difícil porque la soberbia, escucha, resulta difícil porque la soberbia se revela cuando la realidad es fea o defectuosa. Así se manifiesta la soberbia. Y si la soberbia me lleva a la altivez, entonces yo no estoy siendo sincero conmigo mismo. Aceptarse no es lo mismo que resignarse. Ojo a esto. Aceptarse no es lo mismo que resignarse. Cuando yo me acepto, estoy reconociendo. Pero cuando yo me resigno, es porque estoy autojustificando mi condición terrenal para poder vivir. ¿Cómo estás viviendo hoy? Hazte esa pregunta. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tú crees que como estás viviendo hoy, estás agradando a Dios y te estás agradando a ti mismo? ¿O cómo está tu vida hoy? Porque si yo entiendo con humildad el afecto de lo que yo soy, entonces yo voy a poder ver una victoria y voy a poder caminar como debe de ser. Una persona que tiene humildad se va a esforzar a escuchar siempre. Y eso nos cuesta a nosotros los seres humanos, aprendernos a escuchar. Si no escuchamos, no vamos a aceptar a las demás personas como son. Por eso nosotros, en Construyendo Familias Sanas, fortalecemos la familia en valores, en principios, para que Dios obre grandemente sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Miremos esto. Cuanto más yo acepte a las personas como son, más estima yo voy a tener por ellas. Porque si yo los escucho a ellos, ellos también me van a aprender a escuchar a mí. ¿Qué va a producir eso el efecto en nosotros los seres humanos? Nos vamos a valorar entre ambos y el autoestima va a crecer mucho más. Una palabra bien dicha, con humildad, va a tener el mismo valor que 100 palabras. Hablemos palabras con humildad. Vamos concluyendo en algo y pensemos en algunos puntos de reflexión. Entonces puedo decir en la conclusión final que la humildad se basa en el respeto a sí mismo. Comienza por respetarte a ti mismo. Eso es humildad. La humildad hace desaparecer la arrogancia y la altivez. Suelta tu arrogancia, suelta tu altivez en este día y empieza a decir: soy humilde. La humildad nos da luz a los objetivos. Qué bueno poder decir hoy: voy a tener un objetivo claro, pleno, pero voy a ser humilde para poder crecer. La humildad como valor permite trabajar con dignidad, sin egoísmo, y por una familia y por un mundo mejor. Si a ti te va bien, a tu familia le va bien, siempre y cuando tú estés y seas responsable con tu familia. Pero no cambies la fama, el poder, la riqueza, el poder por la familia. Todo eso pasa. Y tarde que temprano nosotros vamos a necesitar de la familia. Siembra en tu familia hoy.
siembra en tu casa, siembra en tu hogar, recupera aquella persona que es parte de tu familia, aquella persona que un día echaste a perder por tu orgullo, por tu arrogancia, por tu poder. Qué bueno poder decir hoy que como soy humilde, voy a aprender a escuchar y a aceptar a los demás como son. Qué bueno hablar de todas estas conclusiones. La humildad ilumina el positivismo y construye sobre la arrogancia. Ojo con la prepotencia, con la arrogancia. La humildad crea una mente abierta y reconoce las fuerzas de uno mismo para los demás. Entonces, ¿para qué sirve la humildad? ¿Sabes para qué sirve la humildad? Para que cada persona se identifique con la honestidad, con sus capacidades y sus debilidades, para que determine cuáles áreas de su vida necesita mejorar y tener claro para con su vida. Para eso sirve la humildad. Qué bueno poder decir hoy, es desistir de tener siempre la razón, y con eso voy a aprender a cometer menos errores. Eso es humildad. Reconocer que te equivocaste, eso es humildad. Padres, si fallaste como papá, como mamá, reconoce que te equivocaste, enmenda tu error, llama a ese hijo, llama a esa hija, hazle saber, ahora en vida, que te equivocaste. Hijo, hija, llama a ese padre por humildad y reconoce que te equivocaste. Muestren el amor entre sí, para que reine el amor, para que reine la paz, pero que todos podamos decir hoy, voy a hacer el esfuerzo y me voy a ejercer para poder ser más humilde. Cuando yo soy humilde, muestro a Dios. Dios Padre, mira cómo se manifiesta en la humildad con su Hijo Jesucristo. Lo hace hombre siendo Dios. ¡Qué manifestación! Jesús nace en un pesebre, vive en el pueblo más pobre de Galilea, no tiene en dónde recostar su cabeza, entra en Jerusalén montado en un burro, lava los pies de sus discípulos, muere en la cruz al lado de dos malhechores y sobre todo no tiene en dónde estar enterrado. Eso es la humildad de Jesús. Él nos enseñó a ser humilde y Él lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. Nunca se te olvide, para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdadera grandeza. Si quieres ser grande, empieza por ser humilde. Dale el primer lugar a Dios en tu corazón para que Él entre en ti y saque el orgullo, el rencor, la prepotencia, esas enfermedades que están acabando y destruyendo tu vida. Démosle el primer lugar a Dios para que el orgullo, la altivez y la arrogancia desaparezcan de nuestras vidas, pero que hoy tú y yo le podamos decir con nuestras manos levantadas: Dios, si tú te hiciste humilde para enseñarme, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Dale el primer lugar a Dios en tu corazón, en tu casa, en tu familia, y que hoy le puedas decir a Dios: Dios, perdóname y enséñame a ser humilde. Si crees
que con la dirección de Dios, con su guianza, podemos ayudarte, puedes comunicarte con nuestra línea telefónica 317-4031-889. Pastor Renzo Ortiz. Y juntos, de la mano de Dios, lo vamos a poder lograr. Así llegamos al final de un programa más, construyendo familias sanas para el mañana. Y lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar. Hasta una próxima. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Esta familia